Muy buenos días. Am, Vamos a hablar del equilibrio ácido-base, pero necesitamos aclarar ciertas dudas y por eso está este dibujito, donde a un lado de una balanza está la concentración de hidrogeniones y eso normalmente lo relacionamos con el concepto de ácido, que ahorita lo vamos a recordar nuevamente, y los hidroxilos los relacionamos con el concepto de base, pero estos dos están íntimamente relacionados. Entonces, esta balanza para que se mantenga nuestro cuerpo, este equilibrio, para que se mantenga nuestro cuerpo, requiere de tres mecanismos: buffer o tapón o amortiguador de pH, que es un aspecto químico, un mecanismo respiratorio, perdón, un mecanismo renal. Todos estos tres tienen que trabajar al unísono para lograr de manera eficiente que las concentraciones de hidrogeniones e hidroxilos permanezcan constantes en nuestro cuerpo o que tiendan a mantenerse dentro de unos rangos muy definidos. Luego entenderemos por qué esto es importante. Si ustedes se pueden dar cuenta, hago unas salvedades. En el términos buffer o tapón, a veces lo escriben con doble F en términos de inglés, buffer o buffer, uno normalmente lo refiere en términos celulares o de la célula y puede definirlo en dos maneras: a nivel intracelular y a nivel intercelular. Cuando hablamos a nivel intracelular, es esos sistemas químicos que están dentro de nuestras células que nos permiten mantener la concentración de hidrogeniones e hidroxilos, es decir, mantener el pH y el pOH. A nivel intercelular, entonces estamos hablando de dos conceptos: a nivel tisular o a nivel sanguíneo. Luego vamos a ver con detalle estos aspectos. Y si uno habla de celular, estamos hablando de sistemas es decir, internos, propios. Mecanismos renales y respiratorios, y en el caso del renal, decimos que es completo, es decir, va a eliminar la mayor parte de hidrogeniones o hidroxilos, pero este mecanismo es lento, es decir, requiere tiempo. Y el mecanismo respiratorio es más rápido, pero es incompleto. Entonces, tanto el mecanismo renal como el mecanismo respiratorio, en últimas, ¿qué hacen? Coger estos hidrogeniones que se produjeron donde en la célula, que luego pasaron a nivel tisular, que luego pasaron a nivel sanguíneo, y sacarlos fuera del organismo, es decir, mecanismos exo, es decir, para afuera. Recordemos otras cositas que son importantes para entender el concepto, a ver si por fin lo entienden, por favor, por molestar. Entonces, aquí estoy mostrando, explico que estoy mostrando, lo que pretendo mostrarles como tal, y, eh, y deseo, ay, perdón, listo. Entonces, vamos a hacer un zoom en esta partecita. ¿Qué estoy representando aquí? Vamos a hablar de varias cositas: moléculas o estructuras que están agrupadas en estado sólido o en estado gaseoso, que cuando entran en contacto con el agua, es decir, acuoso, pasa esto, se disocian, pero no se ionizan, es decir, quedan solubles en agua sin ionizarse. Eso es un concepto. Otro concepto es que hay sustancias como esta que estamos pintando, donde hay X cantidad de esas sustancias, moles, que cuando entran en contacto con el agua se disocian ionizándose, generando un catión y generando un anión. Y el catión está en forma de carga positiva, pero es el hidrógeno de forma positiva. Es decir, acuérdense que un átomo de hidrógeno, que es un protón, un neutrón, tal vez, y un electrón. Es decir, que cuando ese átomo pierde el electrón,
pues queda simplemente el protón. A esto le llaman hidrogeniones o protones. ¿Me siguen? Entonces miren la forma de esta flecha. Ahora bien, puede suceder también lo siguiente, que hay una sustancia BJ, que hay una cantidad Y, que en presencia de agua se disocia, generando unas sustancias cargadas positivamente y unas sustancias cargadas negativamente, es decir, un catión y un anión. Es decir, aquí y aquí se disociaron, pero se ionizaron y por eso son solubles. Aquí me genera un catión y un anión. Aquí también me genera un catión y un anión, pero aquí este catión se llama hidrogenión. ¿Listo? Ahora bien, tenemos también este otro tipo de sustancias. Tenemos una sustancia TOH. Tenemos una cantidad P que en contacto con el agua, es decir, en un medio acuoso, se disocia, generando un catión y un anión. Este anión ustedes lo llaman hidróxido. Listo. Ahora bien, también existen sustancias HR, donde tengo una cantidad I, y que cuando entra en contacto con el agua, y miren la diferencia de la flecha, en este caso las flechas para ambos lados son de igual magnitud, se disocian y se disocian generando hidrogeniones o protones y generando eh, aniones, hidrogeniones. Ahora tenemos una sustancia M, también una cantidad E, que en presencia de agua y también está en la misma dimensión la flecha para un lado como para el otro, se disocia y entonces a esta forma, ustedes se dan cuenta, el M recibió hidrogeniones, es decir, que toda la estructura quedó cargada positivamente. Entonces, si se dan cuenta en el dibujo que hice, este tipo de sustancias que tienen esta característica que cuando entran en contacto con el agua disocian hidrogeniones, se le llaman ácidos. Hidrogeniones aquí al medio, que disocian hidrogeniones al agua. Y las sustancias que reciben del medio hidrogeniones se llaman bases. Ah, bueno, profe, aquí estamos viendo que está recibiendo hidrogeniones, pero aquí no estamos viendo que reciba hidrogeniones. Sucede que estos OHs o hidróxidos libres pueden recibir hidrogeniones del agua y cuando reciben hidrogeniones está cargado negativo más una carga positiva, pues ¿en qué se convierte? En agua. Entonces, en últimas, ¿qué recibió? Hidrogeniones. Pero quiero resaltar otra cosa importante. Quiero resaltar lo siguiente. Si se dan cuenta, estos dos últimos, estas flechitas, representan que la reacción es reversible. Recuerde que esta irreversible no es que sea, sino que necesitaría mucha energía para poder devolver. Estas flechitas pueden variar el sentido y lo que estoy representando con estos punticos es que puede ser o toda hacia para este lado o toda para este lado, es decir, toda hacia los reactivos se convierten en productos, que sería la flecha de arriba, o puede suceder al contrario, que la flecha sea al contrario, que los productos tiendan a devolverse a los reactivos. Pero pueden haber cosas intermedias. Cuando hablamos de esta flechita que es 50 y 50, entonces estamos hablando que el equilibrio es tiende la misma cantidad de formas a disociarse como la misma cantidad disociada tiende a asociarse. Entonces, ¿de qué va a depender de eso? Del entorno físico-químico que rodee a esa molécula.
Es decir, el entorno físico-químico va a determinar hacia dónde se va a desplazar la reacción. Y eso es importante para entender nuevamente ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles, bases débiles. Listo. Esta sustancia que se disoció generando un cation y generando anión, pero que no generó ni hidrogeniones ni hidroxilos, se le conocen como sales neutras. Entonces, es típico del cloruro de sodio, que cuando entra en contacto con el agua queda Na más y cloruro negativo. Eso es una sal neutra. Bueno, entonces volvamos a recordar otras cositas que son importantes para entender este concepto. Sucede que el agua es una molécula y la molécula de agua tiende a cumplir, como toda, la acción de masas o equilibrio de masa y energía. Entonces tengo el estado inicial, es decir, los reactivos, que se van a convertir en productos, el estado final. Estos son los famosos números estequiométricos cuando hacían balance de la ecuación. Si se dan cuenta, la flechita está indicando de que esto tiende a convertirse en esto y que si yo tengo 100 moléculas de estas, las 100 moléculas van a tender a irse hacia la mano derecha, es decir, a convertirse en reactivo. Entonces hay una, como obedece al equilibrio de masa y energía, equilibrios físico-químicos, pues simplemente la constante de equilibrio va a ser la relación de las concentraciones del estado final elevado a los números estequiométricos sobre las concentraciones del estado inicial elevado a sus números estequiométricos. Si ustedes se dan cuenta que todo esto se disocia en esto, es decir, si yo tengo 100 moléculas de esto y entran en contacto con el agua, todas estas A y B se van a convertir en C y D. Es decir, que A y B al final del proceso, que va a ser en cuestión de milisegundos, van a convertirse en cero. Cualquier número dividido en cero es indefinido, es decir, que una sustancia fuerte, su constante de equilibrio no es definida. O si quieren verla, simplemente todo lo que estaba en el estado inicial se convierte en el estado final y esto, el estado inicial, desaparece. Miremos ahora qué pasa con una sustancia que sea débil. El mismo, hallamos constante de equilibrio y como es una sustancia débil y la flecha puede variar el sentido, es decir, que podría hallarse una constante de equilibrio, entonces esto va a tener un número y a esta constante se le llama constante de equilibrio de la reacción. Vamos ahora a mirar qué sucede con el agua.